7:59 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. La bienvenida al asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Y quisiera empezar este diálogo por lo que sucediera intensamente el sábado último, que era el límite para la presentación del informe de la comisión, que debe ser motivado y que finalmente con la presentación de ese informe no se aprobó. Y el presidente de la Asamblea Nacional convoca para este martes en la mañana a tratar el tema del juicio político sin informe. Tiene un sustento de ir. ¿Acaso no es un requisito sine qua non para el juicio político? Más aún, juicio político al presidente de la República sin el informe que no fue aprobado en la Comisión de Fiscalización. Muy buen día, Fernando Villavicencio. Estimado Miguel, buen día a todos los amigos y amigas de la radio. Como se me va a notar, hasta físicamente estoy liberado de un enorme peso, así es que el florón ya no está en mis manos, está en las manos del señor Saquicela y de los 137 legisladores. Espero haber cumplido en derecho. No soy abogado, me he esforzado mucho, he consultado a amigos abogados, he intentado actuar con respeto a la Constitución y a la ley. Hemos levantado un informe motivado, como señala la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el informe vinculante del Procurador General del Estado. No consiguió los votos necesarios en el pleno de la comisión. He puesto en manos del presidente Virgilio Saquicela y hasta ahí llego yo. Quisiera decirles a los ecuatorianos, como he señalado ayer en mi cuenta de Twitter, he actuado independientemente del color del presidente de la República. Si hubiese sido un correísta o un socialcristiano o un independiente, hubiese actuado de igual forma, porque la ley y la Constitución es para todos, y no se trata de que es el presidente Guillermo Lasso para quienes ocurridamente han señalado que yo soy el abogado del presidente, y ya le he llamado al abogado Neira a decirle que me pase alguito por ahí porque no me ha dado nada. Asambleísta Villavicencio, si no se aprobó el informe por los votos, ¿cuál es el sustento para tratar en el pleno el juicio político? ¿Cuál es el sustento jurídico? No hay sustento jurídico. Si no hay informe motivado que le permita a la Asamblea Nacional, al pleno en este caso, decidir la responsabilidad o no del presidente de la República, ¿con qué informe motivado van a juzgarlo? El único informe motivado que dispone la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es de obligatorio cumplimiento, señor presidente Virgilio Saquicela, el artículo 91 de la ley establece que la Comisión de Fiscalización presentará un informe motivado en el que se recomendará o no el juicio político y la destitución del presidente de la República, y no dice nada más. Por esos vacíos es que, entiendo, la Presidencia de la República hizo una consulta al Procurador General del Estado, y el Procurador General del Estado interpretó y señaló un camino abierto en el que dice exactamente que hay un solo informe motivado, no hay dos. Por esa razón, Miguel, y si quiero luego podemos hablar, es que el día sábado, en estricto cumplimiento de la ley y la Constitución, yo no permití que el correísmo socialcristiano o el socialcorreísmo introduzca otro informe, como fue la intención de este grupo político, tanto en la mañana como en la tarde. De yo haber permitido que se ingrese a conocimiento un nuevo informe, hubiese estado dando paso a una violación flagrante de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y del propio informe vinculante de la Procuraduría General del Estado. Incluso el procurador, no hay informe de minoría, digamos. Claro, hay un solo informe motivado. Además, no se dice el procedimiento de votación. Pues es muy importante que, por ejemplo, el Procurador General del Estado, si nos hubiese señalado en su respuesta que la comisión debía aplicar lo establecido en el 142 de la Ley Orgánica, lo hubiésemos hecho. Pero el Procurador General del Estado no se refiere a ello. Dice exactamente que se aprobará o se pondrá en conocimiento un informe motivado, que no hay informe de minoría, y que, como señala el artículo 130 del reglamento de las comisiones, queda a discreción
del presidente de la Comisión de Fiscalización que se incorporen anexos a los aportes. Por eso usted, Miguel, y amigos, habrán escuchado constantemente en el día sábado que yo le pregunto a varios legisladores, por ejemplo, al legislador Bruno Segovia, que interviene en varias ocasiones para defender el juicio político, porque él prácticamente está mordiendo el credo del correísmo, lo cual debería explicarle su líder máximo, Yaco Pérez, ¿no? Que se proclaman anticorreístas, pero en la Asamblea Nacional están en el mismo fango. El mayor defensor del correísmo es Bruno Segovia. ¿Y qué dijo? Dijo que el presidente conocía, porque solo hasta ahí pudieron llegar los acusadores y los interpelantes y los defensores del juicio político. Pero no se le está juzgando al presidente de la República porque conocía. Se le está juzgando al presidente de la República por lo que señala la Corte Constitucional. Por peculado. Por un delito de peculado. Y ecuatorianos y Miguel, yo puedo dar testimonio porque conozco el caso. Conozco porque investigué desde el 2018 este caso. Y he vivido y he revisado todas las supuestas pruebas presentadas por los interpelantes. Y no presentaron una maldita prueba de peculado. O una bendita prueba de peculado. Ni siquiera un indicio. Ni siquiera un informe con responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado. Menos aún una transferencia bancaria. Un saco con billetes, como se estilaba decir antes. ¿Dónde está la prueba en que el presidente de la República, Guillermo Lasso, se benefició de recursos económicos del contrato de Flopec y Amazonas Tankers Pool, o que permitió que un tercero, puede ser la propia empresa Amazonas Tankers Pool, o cualquier otro, se haya beneficiado de recursos públicos? Porque eso es peculado. No han presentado una sola prueba de peculado. Entonces ahora quieren destituir al presidente. ¿Por qué? Porque ellos son los legisladores y este es un juicio político. No importa que no haya pruebas de peculado. Este es un juicio político y vamos a destituir a un presidente. Yo les pregunto a ellos, ¿les gustaría que hagan lo propio con un presidente de ustedes? Y voy a decir algo que no han dicho. Supongamos que pasa este juicio político y le destituyen al presidente Guillermo Lasso por el delito de peculado. Y el caso va a la Fiscalía General del Estado. Y la fiscal Diana Salazar abre indagación previa por el delito de peculado en contra de Guillermo Lasso. Y no encuentra la prueba del peculado. O sea, destituyeron un presidente sin pruebas. Y ahora se le puede venir una gran demanda internacional en contra del Estado ecuatoriano. Entonces yo les invito a los legisladores e incluso a los propios interpelantes, piensen bien lo que hicieron y piensen bien lo que van a hacer. Porque quienes voten por la destitución del presidente de la República sin la existencia de un mínimo indicio de peculado, sin la existencia de una sola prueba de peculado, tendrán que responder judicialmente y ante la patria por lo que hagan. Yo tengo clara mi responsabilidad y he actuado en derecho, he cumplido la ley y la Constitución y mi responsabilidad como ciudadano y como legislador de la República. Y reitero, hubiese hecho igual de ser un presidente correísta, social cristiano o de otra tienda política. Así es que a mí no me llega esa acusación peregrina de que soy abogado de Lasso. Los únicos que han permitido esto, 5 meses del país paralizado, estimado Miguel, porque primero empezaron con un juicio por traición a la patria, le acusaron a Guillermo Lasso de ser el líder de una estructura criminal narcodelictiva, luego no pudieron confirmar, luego cambiaron de vía, se fueron por la vía del 129, numeral 2, y ahora tienen un peculado en el que no han podido probar absolutamente nada. Reitero, incluso yo les invito a que lean el informe armado por ellos desde Bélgica, México, Quito, armado por ellos, que pretendieron meternos como caballo de Troya el día sábado en la Comisión de Fiscalización. Incluso en ese informe de ellos no presentan una sola prueba de peculado. Solo dicen, el presidente conocía. Pero yo también conocía.
La prensa y el país también conocía que había un perjuicio. Pero cuando intervinieron en la comisión dijeron, presentamos 100 pruebas. ¿Cuáles son esas pruebas? No presentaron nada. Son badulaques, mentirosos, eso es lo que son. Disculpen que yo hable así, pero siempre he hablado así. Yo no estoy dorando la píldora para nadie. Lo que hicieron y lo que han hecho es un discurso histriónico, un discurso politiquero, ideológico, de acusar al presidente Lasso de ser responsable por la crisis hospitalaria, por la crisis de inseguridad, por la falta de educación, por la pobreza. Es que ese es el único discurso que ellos levantan, y que el país no puede tolerar un presidente injusto, un presidente impopular que apenas tiene el 10%. Entonces, si es así, que la Asamblea se vaya primero a su casa, pues. Pero aquí no han presentado una sola prueba. Y si quiere, Miguel, vamos detallando uno por uno los aspectos, porque me sé de la A a la Z, porque yo sí me lo sé, porque soy responsable y leo, y duermo 3 horas al día. Por eso me dicen, ¿qué haces? Estás temprano. Estoy revisando, porque para eso me pagan, para eso gano un sueldo, y un sueldo bueno. Asambleísta Villavicencio, ¿qué va a tratarse mañana entonces en la Asamblea Nacional por convocatoria por este señor Virgilio Saquicela? Cuando usted recordaba el artículo 91 que voy a leer, vencido el plazo señalado en el artículo anterior, la Comisión de Fiscalización y Control Político deberá remitir en el plazo máximo de 5 días a la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional un informe. Primero, un informe, lo que usted ha dicho. Y segundo, para conocimiento del Pleno. Si no hay informe, ¿qué va a conocer el Pleno y qué va a resolver? Ahí está el punto. Por eso es que, con todo respeto, creo que el señor presidente de la legislatura, lo que ha hecho con esta convocatoria es ganarse la confianza, o intentar nuevamente ganarse la confianza y los votos del correísmo y el Partido Social Cristiano para la reelección del día 14. Esta convocatoria del señor presidente de la Asamblea es inconstitucional, ilegal, y sin duda va a generar implicaciones jurídicas muy lamentables para el propio Parlamento y para el país. Y voy a leer, porque aquí o reconocen o no reconocen a la Procuraduría General del Estado, porque sería terrible, sí, desconocer un pronunciamiento vinculante del Procurador General del Estado, que dice lo siguiente, si me permite, Miguel. Dice, en atención a los términos de sus consultas, se concluye que, de conformidad con lo previsto en los artículos 91 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y 6 y 30 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales, corresponde, ojo, a la Comisión de Fiscalización y Control Político remitir al presidente de la Asamblea Nacional. Aquí no dice que corresponde a que alguien presente una moción en el Pleno o que un grupo de asambleístas del Pleno puedan hacer no, dice, a la Comisión de Fiscalización y Control Político remitir al presidente de la Asamblea Nacional en el plazo máximo de 10 días improrrogables el informe, no hay otro, motivado, en el que se deberá dejar constancia de la resolución y el detalle de la respectiva votación. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos adjuntado al presidente de la Asamblea el informe motivado, elaborado por la Comisión de Fiscalización, por sus asesores, como manda el artículo 30 del Reglamento de Comisiones y el artículo 13, numeral 6 de las comisiones, que tiene que hacerlo el equipo asesor de la Comisión de Fiscalización. Hemos puesto en conocimiento del presidente las actas y la votación. ¿Y qué dice? Especificándose las razones por las cuales se recomienda o no el enjuiciamiento político del presidente de la República, pudiendo incluirse como anexos al informe el detalle de las posiciones de los asambleístas en virtud de lo dispuesto en los artículos 18, numeral 1 del Código Civil y 3 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional, considerando que en el caso del juicio político al presidente de la República no está previsto expresamente el trámite de un informe de minoría. Para la discusión y, de ser el caso, aprobación de dicho informe motivado, el equipo asesor de la Comisión de Fiscalización y Control Político deberá elaborar y remitir el informe borrador que será puesto a consideración de la indicada comisión. O cumplimos o no cumplimos este dictamen vinculante del señor Procurador General del Estado.
Consecuentemente, aquí se está incumpliendo además, primero cuando decía pudiendo anexarse, es discrecional, no es mandatorio, por un lado. Y por otro, no se está incumpliendo también el mandato de la Corte Constitucional, porque hay que decirlo, en el dictamen exhortó la Corte a los asambleístas y a los órganos de la Asamblea Nacional a que en el futuro procedan con más prolijidad por lo que habían hecho. Así es. Y en el punto 98, la Corte dice que tendrá que despertar la Corte. Dice, en el ejercicio de la facultad de fiscalización y control político de la función legislativa, esta atribución bajo ningún concepto puede ser usada sin la rigurosidad debida por parte de las y los asambleístas, tomando en cuenta la naturaleza, implicaciones y consecuencias que se podría derivar de este procedimiento para la institucionalidad del país, lo que usted advertía, si pasa a la Fiscalía. Por lo que esta magistratura de la Corte Constitucional exhorta a la Asamblea a actuar con extrema responsabilidad y en observancia de la Constitución y la ley durante el trámite de este juicio político. Aquí está absolutamente claro. Ahora, ¿qué va a pasar mañana? ¿Van a irrespetar el pronunciamiento del procurador, el informe de la Comisión de Fiscalización, el mandato de la Corte Constitucional, es decir, la ley de la selva en la Asamblea? El presidente Saquicela está cumpliendo el guión de Rafael Correa y Jaime Nebot, exactamente. Ese es su acuerdo y él es un alfil, el que mejor pelea al interior del Parlamento, y él tendrá que asumir las responsabilidades. ¿Qué le importa? No se sonroja nada, él sigue. Es que no es tan así. Este país ya tiene antecedentes de lo que pasó con Apichicorte y con otros procesos donde se puede demorar un poco, pero hay instancias internacionales que luego actúan y luego hay juicios de repetición. Usted sabe, Miguel, y ellos también saben, así es que es mejor que vayan pensando. Lo que el país debe saber es de que el correísmo, el socialcristianismo y el asambleísta de Yacu Pérez, Bruno Segovia, en la Asamblea Nacional, ellos justamente reconociendo el informe de la Procuraduría General del Estado, en la mañana, apenas iniciamos la sesión, tenían ya ingresado un cambio del orden del día. Pero claro, yo he aprendido en 2 años todo, movernos en la legalidad y saber utilizar esa legalidad y hacerlo bien, y la experiencia que a veces puede más que lo que está escrito. Como yo ya les conozco y ya les conocemos, la ley solo permite que se tramiten 3 cambios del orden del día. Pero es interesantísimo leer el texto del cambio del orden del día propuesto por el correísmo. Ellos señalan y piden aprobar el informe motivado del juicio político al presidente Guillermo Lasso. ¿Qué informe motivado? El que ellos hicieron, un informe, un documento, digo yo, de 65 páginas que adjuntaron. No pudieron salirse con la de ellos, porque quisieron coger a los huevos al águila. Entonces, el cambio del orden del día llegó en 4º lugar. Porque había 3 anteriores. Porque habían 3 cambios del orden del día y ya no se podía. Entonces la cara de cementerio y de funeraria que había en el correísmo, en la Comisión de Fiscalización, era de fotografía y de marco, ¿no? Realmente se quedaron liquidados. Pero como ellos son, y eso tengo yo que rescatar del correísmo, son militantes empedernidos en su error, pero son valientes y luchan hasta morir. O sea, perseveran en el error. Exactamente, sí, yo eso debo reconocer, como reconocía la colega Viviana Veloz, que es la única que se ha fajado con sus errores y todo, pero se ha fajado, y eso también merece mi reconocimiento. Luego de las 4 horas de lectura del informe borrador motivado, volvieron a atacar y presentaron una moción, pero ya no como nuevo informe, como un informe alternativo, sino el mismo informe, pero como observaciones. Es decir, ellos querían, vía observaciones al informe elaborado por nosotros, introducir toda su argumentación y la conclusión de que se recomienda el juicio político al presidente Guillermo Lasso. De yo haber dado paso a esa intención del correísmo, del Partido Social Cristiano y del asambleísta de Yacu Pérez, Bruno Segovia, habría atropellado
la ley orgánica de la función legislativa y el espíritu del dictamen, del informe vinculante del Procurador General del Estado, porque hay un solo informe motivado. Y este informe motivado señala que no se han identificado evidencias o pruebas de peculado del presidente Guillermo Lasso, por lo que no se recomienda el juicio político y la destitución. Y lo que ellos querían era la antípoda, lo contrario. Entonces, por esa razón se clausuró la sesión y se remitió al presidente de la Asamblea Nacional. También debo decir que ayer remitimos al presidente de la Corte Constitucional el informe completo y las actas de la sesión y la votación. Así es que yo públicamente exijo al presidente de la Corte Constitucional, en función de lo que establece la ley, entiendo, de garantías constitucionales, que tantas veces hemos referido, intervenga y verifique si hasta el momento se ha cumplido el dictamen de admisibilidad parcial de su Corte Constitucional, doctor Lozada. Usted tiene la obligación de actuar e intervenir e impedir que se vulnere la Constitución, la ley y su propio dictamen de admisibilidad. ¿Y por qué? Porque en el fondo, y si quieren vamos al fondo, Miguel. Y el fondo está en el propio dictamen, donde lo único que le exige a la Comisión de Fiscalización y nos exigen a procesar durante el periodo de evacuación de la prueba son los hechos base que la Corte Constitucional remitió a la Asamblea Nacional. Son 9 hechos base. Y el hecho base número 7, según la propia Corte Constitucional, es para mí el elemento central de este proceso de enjuiciamiento político. El hecho base 7 dice: en julio del año 2022, Flopec, yo pronuncio bien, la flota petrolera ecuatoriana, firmó un nuevo contrato de transporte de material petrolero con la compañía Amazonas Tankers Pool. Y luego, en el numeral 91 señala: tan es así que a pesar del examen especial, el presidente Lasso Mendoza habría conocido y consentido en que sigan ejecutándose y celebrándose tales contratos perjudiciales para el Estado. El examen especial, en la acusación, debe entenderse como un antecedente relevante respecto al nuevo contrato firmado entre el Estado y Amazonas Tanker Pool, así como para contextualizar la inferencia de que este nuevo contrato se firmó pese a que el presidente de la República habría tenido conocimiento del informe referido. Me refiero al informe de la Contraloría General del Estado. Yo le he pedido 20 días al asambleísta Veloz, a los 4 acusadores, a los 5 asambleístas que defienden esta causa, que me lleven a la oficina, que me presenten, que me traigan este rato, en cualquier parte, una copia del contrato firmado el 20 de julio del año 2022, durante la administración de Guillermo Lasso, por Flopec, con la empresa Amazonas Tanker Pool. Y no me han entregado, ni me van a entregar, y nunca entregaron, nunca adjuntaron esa prueba, Miguel, al expediente. No esto está. es irresponsable. Para el registro histórico no hay. Y esto es irresponsable. Porque lo que hace la Corte es entender una narrativa, el relato de los hechos. La Corte no analizó, no revisó las pruebas. Debían haberlo hecho, un mínimo chequeo, ¿sí? Pero no lo hizo. Pero en la narrativa de los hechos, y esto es lo importante, ¿qué dice la Corte Constitucional? La narrativa tiene una lógica y un sentido y una racionalidad. Por eso se califica la mínima verosimilitud del peculado. ¿Por qué? ¿Cuál es la narrativa? Hay un informe de la Contraloría General del Estado
las fechas son importantes, de noviembre del año 2021. En este informe de la Contraloría General del Estado se establecen perjuicios por 6.1 millones de dólares durante la gestión del año 2020 del gobierno de Lenín Moreno en empresa pública Flopec. ¿Quién era gerente? Jaime Condoy. Es decir, aquí no hay una responsabilidad penal, hay una glosa, pero no hay responsabilidad penal. Esta responsabilidad civil le corresponde a la administración de Flopec, ni siquiera a Lenín Moreno, al señor Jaime Condoy como gerente de Flopec del año 2020. Y dice la Corte, este informe se vuelve relevante. ¿Por qué? Porque en la narrativa de los acusadores se dice que el presidente conoció de ese perjuicio. ¿Quién? Guillermo Lasso, ya desde el 2021 que él entra a su cargo. ¿Cuándo? En mayo. Sí. A partir de junio, el presidente Guillermo Lasso conoció de los perjuicios. No. ¿Cuándo conoció de los perjuicios? A partir de noviembre del 2021, cuando la Contraloría emite un informe con una glosa de 6.1 millones de dólares. Entonces, a partir de noviembre, ¿qué es lo que sucede? Y viene la otra prueba, la carta de Johnny Estupiñán, a esa fecha gerente de Flopec, en la que él entiende que este informe de la Contraloría, como es un informe que dice que hay una pérdida, y él entiende que lo mejor que se debe hacer es suspender el contrato. Y suspende el contrato. Pero luego se da cuenta, porque entiendo Procuraduría del Estado le alerta, dice, oiga, ese contrato que usted acaba de dar por terminado de forma unilateral, tiene una cláusula de arbitraje internacional. Y va a tener sus consecuencias. Y las consecuencias podrían ser peores. Flopec presentó evidencia en la Comisión de Fiscalización de que el costo por haber terminado unilateralmente el contrato podría llegar a 85 millones de dólares, es decir, 10, 20 veces superior al perjuicio detectado durante el contrato por la Contraloría General del Estado. Eso es lo interesante. Entonces, en la narrativa que hace la Corte Constitucional, asumiendo el relato de los acusadores, hay un informe de la Contraloría que se vuelve relevante. ¿Por qué se vuelve relevante? Porque el presidente conoció. Y viene la cereza del pastel, la prueba madre. Si ellos hubiesen presentado esa prueba, se podía haber confirmado que el presidente, en conocimiento de un perjuicio, firmó con la misma empresa o permitió que su gobierno firme con la misma empresa, Amazonas Tankers Pool, un nuevo contrato en julio del año 2022. Lo fatal y terrible es que ese contrato no existe y lo dice aquí claramente el informe de la flota petrolera remitido a la Comisión de Fiscalización como prueba de descargo. Sí, como prueba de descargo. Que dice, la flota petrolera ecuatoriana, Flopec, no ha firmado un nuevo contrato de transporte de hidrocarburos en julio del 2022. El acuerdo comercial para el transporte de hidrocarburos en buques tipo Aframax, Amazonas Tankers Pool, que se encuentra vigente, es el firmado en diciembre del año 2020 durante el gobierno de Lenín Moreno. Es decir, no pudieron, Miguel, compatriotas, presentar la prueba. Es más, y lo digo con respeto, siempre hablo así, le mintieron al país, engañaron al Parlamento ecuatoriano con una prueba inexistente, sometieron a la Corte Constitucional a error. Y también cayó la Corte Constitucional. Porque, con estos antecedentes. Yo de magistrado de la Corte Constitucional hubiese pedido a tantos empleados que tienen, por favor, que entren a Google o que entren o que llamen a Flopec y consulten si existe o no el contrato, pues. Porque es elemental, estamos hablando de un juicio al presidente de la República, independientemente de quién sea. Pero no hubo ese chequeo, no hubo esa revisión. Ya, la Corte dirá que no es su trabajo. Yo lo hubiese hecho. Sin ser abogado lo hubiese hecho. Porque sé la importancia de este caso. No hay entonces la prueba madre para poder identificar una responsabilidad civil. Civil. Porque aquí no hablamos todavía de responsabilidad penal. Porque de lo que yo he aprendido es que el peculado es un delito personal, personalísimo. Si yo no le puedo acusar de peculado a 30. Sí, que me
presenten entonces la prueba. Dice el 278 del COIP. Que presenten la prueba de que el presidente Guillermo Lasso. O terceros. Que se presente la prueba de que el presidente Guillermo Lasso recibió dinero, transferencias u otras formas, o que terceros se beneficiaron de recursos públicos. No presentaron una sola evidencia, estimado Miguel. Entonces, ¿cómo pueden juzgar ahora a un presidente de la República sin pruebas? Sin informe. Y sin informe. En ese punto estamos. Yo por eso he dicho ayer, hasta aquí llego yo, y ahora las responsabilidades del presidente Saquicela y de los legisladores que sin prueba tengan la audacia, posiblemente, de destituir, primero, de aprobar un juicio político sin informe motivado. Pero además hay un informe motivado que dice que no hay causales para el juicio, que no se ha presentado ninguna prueba o indicio de peculado. O sea, van a aprobar, si ustedes quieren aprobar un juicio político en contra de lo que dice el informe motivado de la comisión, ¿aténganse a las consecuencias? Aténganse a las consecuencias jurídicas, legales que puedan aplicarse, tanto a nivel nacional como internacional. Pero yo no seré parte de esta acción, porque es gravísimo. Si el derecho dice no, lo que hay es una clarísima intencionalidad conspirativa. Ellos lo que quieren es tomar el poder del Estado o tener de rehén al vicepresidente para que cumpla sus objetivos políticos y judiciales. Porque detrás de esto lo que está sin duda es la imperiosa urgencia de Rafael Correa de revisar su sentencia y revisar las sentencias de otros delincuentes de cuello blanco. Asambleísta Villavicencio, aquí, si bien hay una responsabilidad enorme de Saquicela y quienes pudieran votar por el juicio y luego censura y destitución y las consecuencias que acarrearía, pero también la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, como leímos ya, y me ahorro en el pronunciamiento 98, donde exige a la Asamblea que actúe con rigurosidad, exhorta a actuar con extrema responsabilidad. Si esto no ocurre, la Corte Constitucional también va a tener más que la Corte, los seis magistrados que votaron, porque 3 salvaron el voto con honradez, 3 salvaron sus votos. El artículo 164 de la Ley de Garantías Constitucionales y Control Constitucional, vigente desde el 2009, dice el 164, en caso de incumplimiento de sentencias y dictámenes de la Corte Constitucional, la Corte Constitucional, de oficio, tiene que actuar, o a petición de parte, ejecutará directamente las medidas necesarias para hacer efectiva su decisión. Es decir, aquí también la Corte tiene una enorme responsabilidad de cara al país, si es que permite con omisión y no hacer nada, a pesar que tiene que actuar de oficio, que se permita esto. Claro, y entre esas exigencias de la Corte Constitucional, de la rigurosidad, medir la importancia del proceso, la responsabilidad ante un caso que puede transformar, y sin duda ya ha transformado en 4 o 5 meses que llevamos en esto, la poca estabilidad del país. Lo que acaba de hacer el presidente Saquicela es vergonzoso. O sea, con un tipo de resolución de mayoría simple. ¿Qué es la mayoría simple? 70 votos. No. La mayoría simple es la mayoría de los presentes. O sea, ni para aprobar el día del bizcocho. Señor Saquicela, para aprobar el día del bizcocho se requieren más votos, pues. ¿Y eso puso? Pero lea. En la convocatoria. O sea, se convoca y dice que al Pleno de la Asamblea y que la resolución será tomada por mayoría simple, no por mayoría absoluta. La mayoría absoluta es la mitad más 1 del Parlamento, 72. Claro. 71 y la legisladores. simple de los presentes. La simple es de los presentes. O sea, si mañana estamos 71, con 36 votos, reitero, dándole la importancia del día del bizcocho con el respeto que se merecen los productores de bizcochos, se va a aprobar
el llamado a juicio político, desconociendo el contenido del informe motivado de la Comisión de Fiscalización, votando al inodoro el dictamen, el informe vinculante del Procurador General del Estado, y todo para ganarse unos votos de la reelección del día 14. Pero vuelvo al tema de la Corte Constitucional. La Corte va a mirar para otro lado cuando es su obligación, de acuerdo con la ley, el que se siga atropellando procedimientos. Bueno, ellos están mirando para otro lado desde hace rato. Con la misma rigurosidad que actuaron para desbrozar y botar toda la hojarasca de la acusación original a la basura de la historia, como lo hicieron bien, y lo digo porque conozco el tema petrolero, si ellos dejaron a un lado las acusaciones de concusión y el numeral 8 de la acusación donde se hablaba de la mafia albanesa, y lo hicieron bien, si con esa misma rigurosidad hubiesen revisado el contrato o lo referido al contrato entre Flopec y Amazonas Tankers Pool, no había espacio para un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Pero ellos, al parecer, y digo al parecer, querían congratularse con sus amigos de hazaña ideológica, porque muchos de los miembros de la Corte Constitucional son parte de la aventura ideológica del socialismo del siglo XXI. Y si quieren los puedo decir con nombres y apellidos, empezando por Ali Lozada. ¿Sí? Entonces, ellos lo que han hecho es eso, para recibir el beneplácito del prófugo y del ex alcalde porteño, aprobaron ese informe, ese dictamen que le ha puesto al país en vilo, y estamos ante un hecho gravísimo de violación de la Constitución y la ley que podría profundizarse, y digo profundizarse, en la Asamblea Nacional en los próximos días. Así que yo llamo a la mesura de los legisladores, de aquellos legisladores que no responden como rebaño a las directrices de sus dueños, de sus tiendas, de sus carpas, a pensar en la responsabilidad. Ya ni siquiera a este rato la responsabilidad política, en su responsabilidad. Porque si un legislador vota a favor, ¿sí?, de un procedimiento absolutamente inconstitucional e ilegal, tendrá que responder por sus actos. ¿Y quiénes son los otros de la aventura del socialismo del siglo XXI, además de Ali Lozada? Carla Andrade, Alejandra Cárdenas, Joel Escudero, Ricardo Ortiz, Daniela Salazar. Y unos incluso que mal pagaron al propio gobierno del presidente Lazo, porque claro, algunos llegaron. Joel Escudero, Ortiz. No me haga hablar. Ya bastantes enemigos de cuello blanco tengo en mi agenda. Bueno, pero el país va a juzgar. El país sabe y el país los va a juzgar. Va a juzgar. Y el país también va a conocer en las próximas horas, voy a dejarle ahí, los nombres de algunos ilustres constitucionalistas que el país pensó, ¿no? Qué buena crítica, qué buena pluma, cómo escriben, que defendieron a los acusadores y que estaban en contra y están en contra del presidente Lazo, facturaron muy bien defendiendo a algunos socialcristianos. ¿Facturaron? ¿En trabajos profesionales? Sí, pero son coincidencias. ¿Y va a conocer el país eso? Sí. Bueno, ¿y este domingo elecciones? ¿En la Asamblea? Así es. El señor Saquicela quiere hacer méritos. Sí, yo apoyo a una joven brillante legisladora de Pachacuti, Sofía Sánchez. Creo que es de las pocas legisladoras que se diferencian en este parlamento, un parlamento muy mediocre. Bien, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, aquí en la revista de Opinión Democracia. Lapidario, ¿o no? Lapidario. Muchas gracias a Fernando Villavicencio. Estaremos pendientes de si siguen los atropellos en la Asamblea Nacional. No se sonrojan, pero esa es la vida política. Perdonen la expresión, les pido disculpas de esta política asquerosa que se está viviendo en el país. Vamos
a una pausa publicitaria y volvemos precisamente con la asambleísta Jessica Castillo de Pachacuti. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión.